Queuyuné, soy de Colombia, departamento del Cauca, pueblo Misak, indígena del suroccidente. Los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Mi nombre es Bolivia Gordillo Bautista, perteneciente a Chiapas, una comunidad indígena llamada Tenejapas. Asistí a la segunda cumbre continental y los invitamos a seguir escuchando Marquemos un Norte. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito. Bueno, continuamos, Daniel. El audio del programa va saliendo en internet, se cortó, bueno, ahora está de vuelta. Se van comunicando con nosotros. Vamos a enganchar ahora, porque increíblemente se nos pasó el tiempo, bastante volando, con nuestra conversación, con la historia de esos gurises haciendo un cuento en colectivo, con la vasija de barro, y llevándolo un poco a nuestros sentimientos y a nuestras vidas. Vamos a compartir ahora el audio de presentación de nuestro fogón originario. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Bilú, Bilú, Idaí, hermosa, hermosa luna. Hue, hue, Idaí, fuego, fuego, luna. El fogón originario. Aunque esté lejos de mi tierra, en la miseria y el dolor. Bueno, el fogón originario de hoy obliga, porque el tema es interesante, ¿no? Yo voy a poner un tercer punto ancestral, donde hay una conexión en mi familia, sin que la haya habido en la vida. Yo voy a decirlo en los términos que lo siento, ¿tá? No lo voy a decir en los términos, no voy a disfrazar los términos. Mi abuelo Charrúa, con sus nietos, era un asquerosito. Y no asquerosito por malo, era asquerosito porque él nos marcaba una diferencia. Él era una cosa y nosotros éramos otra. Había algo de no querer que hubiera lo que dijiste hace un rato, que no nos excediéramos de confianza. Él nos marcaba eso. Y ojo, a mí me pasa lo mismo. Yo también paso por asqueroso muchas veces. Y era tanto la desconexión con mi abuelo, que yo personalmente tenía con mi abuelo, que él en algunos momentos nos contaba historias que yo ya he nombrado acá al pasar. Él siempre nos contaba de un duende, que él tuvo una época de camionero y a veces venía de Tacuarembó, trabajó en una empresa que se llamaba SIDAC o algo por el estilo, y transportaba aceite, creo que era, o granos para el aceite, y venía a veces de Tacuarembó a Montevideo, y él decía siempre que en el camino se le subió un duende al estribo del camión, era un Mack, y viajaba en el estribo del camión durante mucho tiempo sin hablar una palabra, y en determinado momento desaparecía. Y él no sabía dónde desaparecía, pero en determinado momento él desaparecía. También nos hacía cuentos, que yo también conté acá una vez, que él nos hacía cuentos con
el mismo cuento que después me hizo Bernardino un día hablando en mi casa, de el famoso jinete sin cabeza del Cerro Batoví y de la parte de atrás de Tacuarembó, que es un cuento que no sé si es popular hoy por hoy, pero es un cuento que en su época se contaba mucho. Y en muchos pueblos diferentes. Y en muchos pueblos diferentes. Y mi madre me ha dicho que ella lo llegó a ver golpeándole las ventanas en la casa, siendo niñas, les golpeaba la casa, estaba ella, 2 hermanas y la madre. Entonces él venía, golpeaba las ventanas, que como que quería entrar, y ella supuestamente no, ella lo vio irse al jinete sin cabeza. Después de haber golpeado y asustado, lo vio irse. Vuelvo a insistir, Bernardino me contó que un día lo persiguió y estuvo a punto de atraparlo y se le escapó casi de entre las manos, me dijo él. Valga lo que valga la apreciación, para el que crea o que no crea. Bueno, todo ese tipo de cuentos nos hacía mi abuelo, nos hacía otros cuentos que no recuerdo, pero no sentaba, no hacía un círculo, pero nosotros prácticamente nos sentábamos frente a él o alrededor de él. Y hubo un tiempo que dejó de contar los cuentos, por un tiempo. Estaba en otra, los cumpleaños y eso daban para otras cosas, entonces eran tiempos en que se nos venía la dictadura, había mucho tema político para hablar. Mi mamá tenía 6 hermanos, y cuando nos juntábamos éramos casi 30 nietos, ¿verdad? Entonces, entre los yernos de él había un militar, que a veces tomaba la palabra y nos aburría hablando de los méritos militares y todo lo demás, y nadie se animaba a mandarlo a donde se merecía, pero bueno, tal vez por respeto, tal vez por miedo, no sé, pero nadie se animaba a decirle: dejate de joder, no hables más de esas estupideces. Pero esto es cierto, es una cuestión familiar. La cuestión que una vez fui todo sonriente a decirle: abuelo, ¿por qué no nos contás esos cuentos que nos contabas vos? Y mi abuelo se ofendió, le salió todo aquello asquerosito que tenía, se ofendió, y a mí no me contó nunca más un cuento. Nunca más. Una desconexión en vida, nunca más me contó un cuento. Y yo llegaba a la casa de mi abuelo, y él le estaba contando cuentos a otros nietos que estuvieran, y él cortaba. Yo llegaba, él cortaba los cuentos y no contaba más, porque decía que si eran cuentos era porque yo me reía de él. Y no contaba cuentos, contaba historias. Y yo, para mí eran cuentos, porque es tu manera de susceptible. Bueno, verdad que yo no soy muy diferente a veces. No, sí, yo te conozco bastante. Bueno, yo no soy muy diferente, o sea, no es una crítica a mi abuelo, es una realidad. Sí. Yo no trato siempre de no disfrazar las realidades. La cuestión es que hoy yo, conectado a él ancestralmente, de mis primos, hay uno solo que cuando vamos a reuniones de cumpleaños hace chistes, cuentos de chistes, y se llama Angelito, Ángel Bello. Lo quiero mucho y nos morimos de risa con él. Pero cuentos así, cuentos de historias, cuentos de historias de campo, cuentos de historias ancestrales, cuentos de historias de vida, soy el único que cuenta de mis primos. Y eso lo heredé de mi abuelo, aunque en vida estuvimos desconectados. O sea, yo siempre estuve conectado a mi abuelo italiano, pero recibí todo lo ancestral de mi abuelo indio, ¿entendés? Uh-huh. Y esto es raro, yo lo siento raro, pero viste, como te conté, combinación con mi padre por memoria, con mi abuelo ancestralmente, mi abuelo italiano ancestralmente, que está al lado mío siempre, y con mi abuelo también, pero no a través de la vida, a través de la muerte, a través de lo que me dejó en la sangre, ¿viste? Y la genética. Y en la genética. Sin duda. Más allá de no la parte física, ¿no? Sino de carácter. Yo de mi abuelo Mauro Cartagena, como su hijo que murió hace poco. Uh-huh. Mi abuelo Mauro, creo que lo único que heredé de él, algo parecido, es la nariz. Después nada más físicamente nada más, ¿no? Era pardo, por decirlo de alguna manera, porque yo estoy seguro que era sambo,
aunque no tengo forma de ver. Aunque te voy a decir una cosa que es casual. Hace el sábado me enteré por primera vez en mi vida cómo se llamó la madre de él. Leovigilda. La madre de tu abuelo. De mi abuelo Mauro. Y dice mi madre que no conoció a su padre. Así que ahí esto no lo llamé por eso, no fue un recuerdo. Me acuerdo ahora que el sábado conocí este nombre por primera vez. Del Cerro Batoí, mi ancestro. Es difícil un poco. Van las interpretaciones, ¿no? Creo que ni hablar más allá de que tenemos un corazón originario y un sentimiento muy profundo con respecto a eso. Los ancestros, en el caso de este país, pueden ser originarios, pero también venidos de los barcos. En tu caso italiano y originario, en el caso mío español y originario. Que en los dos casos, más allá de las diferencias culturales, costumbres, tradiciones, son ancestros los dos. Sí, sin duda. Cuando decimos que todos somos hermanos, están todos incluidos, ¿no? Y lo bueno y lo malo no existe en ese caso. No te asegura nada. Una cosa o la otra. Nada. Pero el contador de historias, ¿no? La sensibilidad esa de ofenderse, porque se ofendió tu abuelo. Como porfiado que era, como su nieto. Le dijiste cuento y no era, ¿cómo va a decir cuento? Una falta de respeto porque eran historias. Y ya no solo en lo originario, sino ya en lo rural, las historias eran fantásticas. No tenía, hoy en el medio del campo sigue eso, ¿no? No era entretenerse con la telenovela o con la serial o con una película, la televisión, la radio. Y todo eso estaba cubierto por esas historias fantásticas que se contaban en los fogones. Y digo fantásticas porque fascinaban, pero también tenía la parte de fantasía, ¿no? Porque había que adornarlas y ponerle condimento para que sean más lindas las historias. Y me viene a la memoria de Luis Landricina tomando mate a la sombra del perejil. En la exageración eso, que cada uno que cosechaba decía que había sacado un tomate de 5 kilos, el otro, ¿no? Un morrón inmenso, y bueno, el otro, yo tranquilo, tomando un mate a la sombra del perejil. Esas historias de fogón normalmente, ¿no? Calentando el agua para el mate en la pava o cocinando algo, siempre salieron. Y bueno, está bueno tener en cuenta a ese ancestro porfiado y susceptible totalmente, ¿no? Y heredaste algo de él, ¿no? Heredé no solo los cuentos, heredé mucho más. Heredé mucho más. Mi otro abuelo era calentón, no era así, no se ofendía tanto, pero era muy calentón. ¿Qué mezcla esa, Explosiva. Y yo a veces tengo mis bueno, los he pasado acá, ¿no? El día que hablamos de temas álgidos como son los emigrantes, me pasó y se me vino la sangre a la cabeza. Son temas muy sensibles que no siempre nos caen bien o no nos caen bien, ¿viste? ¿Sabes qué? Estaba pensando está difícil encontrar el tema para despedirnos, ¿no? Hay tanta cosa con respecto a esto que viene.
Pero hemos pasado últimamente varias canciones de hermanos del continente. Y hoy quería quedarme por acá. Y ya más o menos tengo la idea. Pero ¿a qué llegas al final de este fogón? De ese recuerdo tanto del ancestro venido de los barcos como del charrúa. Los dos te dejaron cosas. Sí. Cuando a mitad de año falleció mi tío Mauro, todos los uruguayos estamos buscando nuestra raíz, ¿sabes? Desde el que descendió del barco y cree que solo descendió del barco, hasta aquel que tiene conocimiento de que es originario, y aquel que ve que no es solo venido de los barcos de Europa y ha buscado raíces. Mi tío Mauro hizo un viaje a Marruecos, a España, y de España se pasó a Marruecos, y él se vino con la idea de que su padre, de piel parda, como he dicho, Sambo, por decirlo de alguna forma, era proveniente de Marruecos, porque cuando él llegó a Marruecos vio gente muy parecida a su padre. Y se convenció tanto que después vino acá e investigó en barcos. Y investigó a todos los Cartagena que encontró, que habían llegado, y encontró que el primer Cartagena que llegó en un barco desde Marruecos. ¿Está? Que pasó de Marruecos, partió de Marruecos, pasó por España y vino a Uruguay y después a Argentina. Y estaba convencidísimo de que su padre era descendiente de marroquí. Y yo le digo, pero tu padre decía que era charrúa. Pero sí, pero el viejo, no le puedes creer, era muy mentiroso, me decía. ¿Está? Y entonces, cuando ellos vivían en Tacuarembó, mi abuelo los iba a buscar a la escuela, a él, a su hermano, a Carlos Cartagena y a Mauro Cartagena, a los dos. Y cuando venía jugando, les hacía pruebas de valor. Se escondían, pasaban por la puerta de un cementerio y él se les escapaba y se les escondía en el cementerio. Y ellos empezaban, papá, ¿dónde está? Papá, ¿dónde está? Y el loco los asustaba. Yo le digo, esas son pruebas de valor que hacían de alguna forma, que lo heredó ancestralmente, es una prueba de valor que te hacían los europeos, no te hacen esas cosas. Y al contrario, ven un cementerio y se alejan del cementerio. Le digo, este hombre tenía algo de acá, vos no lo podés creer, ¿ves? Y él me decía, sí, ¿el apellido dónde salió? El apellido lo tomaban de algún dueño de una tierra. Lo que estaba dentro de la tierra le ponían el nombre. Le digo, el apellido había que ponerle algo y se llamó Cartagena sin tener nada que ver con Cartago ni con Cartagena, la ciudad europea, le digo. O capaz que hay un blanco en la familia que era Cartagena, le digo, pero tu padre decía que era charrúa y siempre teníamos la discusión. Y yo creo que no lo convencí nunca de que él era un charrúa, a mi tío. Pero por lo menos cuando falleció sabiendo, porque teníamos largas charlas, porque yo con mi tío no tuve mucho vínculo hasta que una vuelta lo encontré viejito y solito en la casa y empecé a visitarlo, ¿está? Y tuvimos mucho vínculo, tuvo mucho que ver en mi libro, me ayudó mucho, fue creo que mi mejor agente, le decía yo, porque fue el que más me vendió libros por la familia, por los vecinos de él me ayudó mucho con el libro, ¿viste? Y si bien capaz que no lo convencí, yo sé que por lo menos supo que lo que decía su padre no estaba equivocado, que no era mentira, que era cierto, viste, que él era charrúa, ¿entendés? Y mi tío, bueno, no sé si murió 100% convencido, pero falleció sabiendo, digo, que la historia de su padre, viste, ¿entendés? Digo, y es interesante, hoy estamos rodeados de dejar de existir, pero bueno, viste cómo es. Creo que el tema se ha vuelto interesante, ¿no? Sí, sin duda. Además, cuando hablaba de Cartagena, digo, se me viene a la memoria, ¿no? En mi infancia fui vecino de él,
hubo vínculos. Mi hermana hacía teatro con la hija de él. Bueno, ir a verlo, a ver al teatro. Después, ¿no? Porque cuando éramos vecinos era un gurichico. Pero la verdad que hemos escarbado en la memoria hablando de los ¿Sabes ancestros. que nunca fui a verlo al teatro yo? ¿No? No, porque si hubiera ido, hubiera entrado gratis. Y no me convencía la idea. Y Omar Sorati no, yo sí tengo que garroneo, pero no me gusta eso. Yo no tenía mucho vínculo con él. Y la caías de sorpresa. Claro, por eso, ir a verlo para garroñarlo no es mi estilo, ¿entendés? Es una cuestión de es acompañarlo, ¿no? Está eso, bien, está bien. Eso está de cabeza bien. dura, eso sí, es. Sin duda, sí. pero... Además caía en el teatro sin avisar y ya estaba. Y pagaba la entrada. Pero yo acá a la radio vengo de garrón, no tengo drama, pero ya teníamos un vínculo y vos me invitaste, ¿me explico? Pero yo con él no tenía mucho vínculo antes. Lo tuve ahora de viejito. ¿Entendés? Entonces, ahora, por ejemplo, si hubiera tenido una actuación, iba a verlo. Un monstruo de las tablas. Y de garrón, pero no es el tema. El tema es que cuando yo no tengo vínculo con una persona, no puedo vincularme. Y hace un rato tuve un ejemplo de alguien que hace algo igual a mí. Y lo tradujo como: no voy a ser hipócrita. Hace un ratito, casi un par de horitas. Sí. Entonces, bueno, ahí tenemos un vínculo, ¿viste? Sí, sin duda que sí. ¿Entendés? Mirá cómo me la mandaste a última hora de penal. Te la dejé picando. Bueno, no sé para dónde agarrar ya, Gabriel. ¿Qué crees que te diga? Ahora, encargate que voy a hablar con Gabriel porque le voy a pedir una canción. Bueno, vaya tranquilo. ¿Ah? Vaya tranquilo.